muchos de nuestros hermanos el día de hoy, varios que normalmente están aquí. Esperemos que puedan llegar en el transcurso del mensaje. Si no es así, pues lo pueden escuchar en YouTube o Facebook. ¿Okay? Muy bien, hermanos, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, Salmos capítulo 34. La verdad, hermanos, el Salmos 33 para mí fue una joya, una verdadera joya. Cuando llegué al Salmos 34, la verdad es que también me gustó, es precioso. Me gusta más el 33, pero el 34 la verdad es hermosísimo también. Y espero que sea de edificación para ustedes el estudio de este Salmo. Este Salmo, el 34, como pueden ver en el subtítulo, en efecto no es anónimo como el 33 lo fue. Nuevamente podemos ver claramente que su escritor fue David. Y dice el subtítulo, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Nosotros podemos ver dos cosas dentro de este subtítulo. Primero, obviamente, que David es el escritor. Y lo segundo, que vamos a leerlo en unos momentos, nos muestra una conexión con Primera de Samuel 21. Nos dice que David cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Esto nos lleva a lo que viene siendo lo que sucedió cuando él estaba delante de Aquis. Okay. Abimelech viene siendo el título, como por el título de su dinastía, de Aquis, por ejemplo, es como decir presidente, o faraón, o Asuero, o algo así. Entonces Abimelech venía siendo su título de dinastía, su nombre era Aquis, y David nos muestra que esto tiene referencia a esa ocasión cuando él se puso delante de ese Abimelech y mudó su semblante, lo que significa que se hizo como si fuera loco, como si no tuviera entendimiento. Fingió pues una locura y vamos a leerlo. Entonces, obviamente esto es muy interesante porque nos asocia con esa porción de Samuel. Vamos a verlo, primero de Samuel, y le vamos a dar lectura antes de continuar. Primera de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 10 al 15. Ahora esto es parte de la introducción, nada más no hemos empezado con el sermón todavía, esto nada más es para darnos un entendimiento de dónde partió el Salmo, de dónde parte, qué fue lo que lo inspiró, aparte del Espíritu Santo. Entonces 21, 10 al 15, dice la palabra de Dios. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Se me hace extremadamente cómico. Entonces David muestra un temor delante de Aquis, delante de Abimelech, y cambia su forma de ser y empieza a babear y empieza a escribir en el muro, a rayar el muro, y dice Aquis, ¿para qué lo traen a mi casa? Sáquenlo a este demente, yo no lo quiero aquí. Y Dios salvó la vida de David utilizando la misma astucia de David
al fingir estar loco. Entonces eso fue lo que inspiró aquí a David escribir el Salmo 34. Entonces, el Salmo 34 es un agradecimiento a Dios por su providencia, su protección. Lo protegió delante de Aquis, delante de Abimelech, lo protegió. Y él está recordando eso. No nada más está recordando que lo protegió delante de Aquis, sino que protegió en sí a todo el pueblo de Israel. Está agradeciendo a Dios por estas cosas. Ahora, el Salmo 34 que estamos estudiando, de hecho es un acróstico. Hay algunos salmos en la Biblia que son acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 25 y el Salmo 119. Estos son los más famosos. Ahora, acróstico no porque deletrea una palabra en sí, sino que cada letra que empieza la frase o una sección de la frase viene siendo la primera letra del el abecedario hebreo, luego la segunda letra del abecedario hebreo, luego la tercera letra del abecedario, luego la cuarta. Entonces los acrósticos en los salmos se basan de acuerdo a los abecedarios de la lengua hebrea. Entonces el 34, al igual que el 25 y el 119, son acrósticos utilizando el alfabeto hebreo para poder hacer su salmo. Sin embargo, ninguno de los tres, ni el 25, ni el 34, ni el 119, son perfectos. Es decir, que no es el abecedario cronológico y no es completo. En este caso, en el 34, la letra equivalente a nuestra W se omite y entonces, de plano no existe en este acróstico, y la letra equivalente a nuestra letra P es puesta como la última letra en el acróstico, por lo tanto queda fuera de orden cronológico de acuerdo al abecedario hebreo. Y ninguno es perfecto, ninguno de los tres acrósticos que mencioné, 25, 34 o 119, son perfectos. De hecho, el más cercano a ser perfecto posiblemente sea el 119. Pero bueno, continuamos. Entonces, como lo mencioné, es un salmo acróstico y es un salmo de adoración. Está dividido en dos secciones. La primera sección del versículo 1 al 10, que es lo que estudiaremos hoy, y la segunda sección del 11 al 22. Del 11 al 22 es la segunda sección del salmo. Vamos a empezar con una oración. Nuestros versículos 1 al 3. Vamos a empezar orando. Señor Padre, gracias te damos por poder tener el privilegio de leer su palabra, de estudiar su palabra juntos como hermanos, de poder desarrollar de forma expositiva y exegética, Señor, el entendimiento de la autoría de esta su palabra viva. Gracias le damos, Señor, por cada uno de sus atributos morales, naturales. Señor, por todo lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Señor, estamos realmente hoy día en estos tiempos modernos, estamos sinceramente, Señor, en espera de su segunda venida. La iglesia gime ya. Sus santos ya buscan, Señor, están en anhelo y deseo de su segunda venida. Señor, esa es nuestra esperanza viva. Tenemos nuestra fe depositada en su Hijo Jesucristo, sabiendo que sus promesas, incluyendo su segunda venida, se llevarán a cabo, porque usted es fiel y verdadero. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículos 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este salmo
aparte de ser acróstico y ser un salmo de alabanza, en efecto también es una doxología. Si usted recuerda que es una doxología significa es una bendición al nombre de Dios. Cuando tú bendices el nombre de Dios o engrandeces su nombre o hablas de la majestuosidad de nuestro Señor Dios y alabas a Dios por su magnanimidad, eso se llama doxología. ¿Okay? Lo hemos hablado muchas veces y hay muchos lugares en la Biblia donde podemos ver alabanzas al nombre de Dios, engrandecimientos al nombre de Jehová. Estos son doxologías. ¿Okay? Y es menester, es necesario que nosotros los que hemos experimentado la gracia, que nosotros le alabemos, que nosotros le adoremos, que nosotros demos doxología. De hecho, nosotros tenemos allá un pizarrón que nuestra hermana Ángela puso una pregunta: ¿por qué estudiar teología? Yo no he puesto mi respuesta, pero ya sé cuál va a ser. ¿Por qué estudiar teología? Mi respuesta es: teología es para doxología. Teología es para doxología. ¿Qué es teología? Teología es el conocimiento de la persona de nuestro Señor Dios, el estudio de Dios mismo. Teos, Dios, logía, estudio. Si yo estudio a la persona de Dios y conozco acerca de sus atributos y sus características y todo acerca de su gracia, misericordia, bondad, justicia, santidad, todo lo que Él hizo por mí también, así es como yo puedo bendecir y engrandecer el nombre de Jehová, porque yo sé quién es Él. Si yo tengo teología, puedo dar doxología. Si yo no comprendo teología, no puedo dar doxología. Se me hace muy interesante cómo muchas personas que ni siquiera son salvas, inconversas, no han recibido a Cristo como su único y propio Salvador, no saben nada de la Biblia, no son salvos. Y de su boca salen frases como: ¡ay, bendito sea el Señor! Pues se supone que esa era una doxología, el uso de esa frase. Pero si tú no entiendes teología, no puedes dar doxología. No puedes bendecir el nombre de Dios si tú no conoces a Él y si no sabes nada acerca de Él. Si yo soy salvo, debo de estudiar teología, porque la teología me lleva a la doxología, y eso es algo que todo creyente debe hacer. Aquí el salmista dice: bendeciré a Jehová. Él está diciendo que él tiene la intención de bendecir el nombre de Dios. Él está anunciando, David está anunciando: voy a bendecir el nombre de Dios, voy a glorificar su nombre, voy a honrar su nombre, voy a engrandecer su nombre. Y el versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo. Invita al pueblo de los santos que se unan a Él en esta alabanza, en este engrandecimiento de su nombre, en esta doxología. Él está diciendo: yo lo voy a hacer. Los invito a que lo hagan junto conmigo. Bendecimos el nombre de Dios por quien Él es y por lo que Él hace. De hecho, no lo tengo aquí anotado, vamos a ver si lo encontramos. Sé que está en Sofonías capítulo 3, pero no recuerdo los versículos. Vemos que Dios se agrada de nuestra bendición de su nombre. Aquí en Sofonías 3, pero no recuerdo dónde viene.
Bueno, ahorita lo vamos a buscar. 17, ¿qué dice? Ese es, ok, así es. Vamos a leer desde el 14, ¿sí? Vamos a leer Sofonías 3, 14 al 17. Vamos a ver, 14. Canta, oh hija de Sión. ¿Qué es cantar? Cantar es alabar. Cantar es, en cierta forma, una especie de doxología. ¿Okay? Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. Ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Por qué se goza con nosotros? Se goza con el que le teme y se goza con el que da grandeza a su nombre. Se goza con el que da doxología. Y para dar doxología hay que tener teología. Se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, si yo alabo a Dios, Él se regocija sobre mí con cánticos. Dios se agradece de nuestro canto. Dios se agradece cuando Él se goza cuando los verdaderos santos le honran y le alaban y engrandecen su nombre. Pero bien, continuamos. David hace, como ya lo mencioné, esta invitación al pueblo manso. En la traducción original es humilde, ¿okay? Implicando humilde de corazón. Cuando nos referimos a humilde de corazón o manso, se refiere a el entendimiento que yo soy débil y yo no puedo en mí mismo hacer nada. A eso se refiere con humilde y manso de corazón. Y los invita a que alaben a Jehová juntamente con él en esta doxología. Vamos a ver un par de lugares donde podemos ver una doxología en el Nuevo Testamento. El primero que nosotros podemos ver es cuando en el nacimiento de... bueno, vamos a verlo. Lucas capítulo 1 y versículo 46. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, ¿qué hizo María? María engrandezco el nombre del Señor. Ella estaba dando una doxología. ¿Por qué? Porque ella entendía la teología. ¿Cuál es la teología? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella tenía suficiente teología para comprender que ella misma, María, necesitaba un Salvador. Ella entendía que ella estaba en necesidad de un Redentor. Ella comprendía que ella no podía ser salva en sí misma. Wow. Ella dio doxología porque comprendió teología. María necesitaba de un Salvador también. Ahora vamos a ver Efesios 1:3. En Efesios 1:3, ya dado a la iglesia nueva testamentaria, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda su vida e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en él mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, si las que están en los cielos como las que están en la tierra. No me digan que eso no está lleno de teología. La doxología aquí de Pablo incluye una inmensa cantidad de teología, de la salvación, de la predestinación, de la voluntad de Dios, de la redención por su sangre, del perdón de pecados, de las dispensaciones. En una sola doxología escrita por Pablo está repleto de teología. ¿Por qué estudiar teología? Para tener correcta doxología. Bien, continuamos. Versículos 4 al 7 de nuestra lectura original de Salmos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces él aquí está hablando mucho acerca del temor. Y él está dando instancias específicas en cuando Dios hizo algo por él. Dice, él me oyó. Se refiere a que Dios le dio respuesta a sus peticiones. Entonces, bendigo el nombre del Señor porque Él me oye y me da respuesta. Número 2, no solamente lo oyó y le dio respuesta, sino que la respuesta fue: yo tengo muchos temores. Cuando se paró delante de Aquis, ¿sí? David tenía muchos temores. David estaba, pero le temblaban las rodillas delante de Aquis. Y Dios le libró de los temores. Dios le dio un entendimiento en ese momento para que David comprendiera y dijera: me voy a hacer como un menso. Y Aquis dijo: saquen a este demente de delante de mí. Dios le dio ese entendimiento. Dios le dijo, o no sé cómo estuvo, pero David hizo eso en reacción a su temor y Dios le libró de su temor. Vamos a ver acerca del temor. Isaías. Muchos versículos acerca de que no debemos de temer si Dios está con nosotros. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosa promesa de Dios. Lo podemos también ver en Salmos. Salmo 56 y versículo 3. Dice la Escritura: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y ¿saben qué? En el Nuevo Testamento también aparece. No dice temor como tal. La palabra temor aquí no aparece, pero la idea es la misma. Vamos rápidamente a Filipenses. Capítulo 4 y versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? No te afanes por nada, no le tengas miedo a nada. Dios te da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos trae paz, no hay nada que temer.
Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Capítulo 14 y versículo 27. La Escritura nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto fue lo que Dios hizo para con David. David estaba lleno de temor cuando él se enfrentó y tuvo que pararse delante de Aquis, y mudó su forma de ser. Parecía loco y Dios le dio de su divina providencia y fue despedido delante de Aquis sin un rasguño. Si regresamos a nuestra lectura original y observamos el versículo 6, vemos que el salmista David dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. La referencia ahí a la palabra pobre no significa que estaba sin recursos materiales. A eso no se refiere. Sino que se refiere a que en él mismo no hay medios para librarse. En él mismo, en su propio poder, él no tiene los medios para liberarse. Si no hubiese sido por Dios, él no hubiera sido librado de las manos de Aquis, de Abimelech. Unos dirían: no, pues es que se le prendió el foco de volada a David, y David con su imaginación, no sé, de repente, pues él tuvo la inteligencia para hacerse tonto. Pero David está diciendo: no fue por mí, fue por Dios. Él me libró, Él lo hizo, yo no lo hice, porque en mí yo soy pobre. Yo no puedo en mí mismo salvarme a mí, y mucho menos salvar a otros. Dependo de la salvación que solo Dios puede dar, tanto físicamente como espiritualmente. Para poder llegar a una doxología sincera y verdadera, es necesario comprender que en nosotros mismos no hay poder alguno. Y debemos comprender que dependemos enteramente de su poder en nosotros. Tengo un montón de versículos, vamos a ver algunos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 7, la palabra nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que cualquier poder que hay no proviene de nosotros, sino de Dios. Yo soy tan frágil como un vaso de barro. El poder no es mío, en mí mismo no puedo, todo depende de Él. Efesios. Bueno, ya estamos en Corintios, hay que quedarnos ahí. Corintios 13:3. Segunda de Corintios, ahí mismo, Segunda de Corintios 13:3. Dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces, si hay algún tipo de poder que el cristiano tenga, ciertamente no es nuestro, es de Dios, de aquel quien mora y vive en el creyente. Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, es el poder supremo y supereminente de Dios. No tiene nada que ver con el poder del hombre. Nosotros mismos, en nosotros, somos pobres. No hay forma de salvarnos. Eso es doxología. Y engrandecemos el nombre de Dios porque Él ha provisto el poder para la salvación a todo aquel que cree. Versículos 8 al 11. No hablamos del 7. Bueno, vamos a hablar del 7. Casi me lo salto. 7, es muy importante el 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Obviamente, David está haciendo una mención de todo lo sucedido con Abraham y con Moisés y todos los patriarcas en referencia al ángel de Jehová. El ángel de Jehová sabemos que es una teofanía, es decir, una manifestación de la persona de nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Entonces hay muchos lugares, no los mencioné aquí, no puse los versículos porque son un montón. Usted los puede buscar en línea, seguramente póngale ángel de Jehová Biblia y van a aparecer un montón. Entonces, cualquier referencia en la Biblia, o la mayoría, no puedo decir cualquier, pero la gran mayoría de las referencias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con referencia al ángel de Jehová o al ángel de Dios, es una referencia a la persona de Cristo Jesús, una teofanía o manifestación de la persona de Jesucristo preencarnado. Entonces David lo está alabando en su doxología por la providencia divina. El ángel de Jehová, Dios, Jesucristo mismo, acampa alrededor de aquellos que le temen y dice, y yo le temo, ¿no? El temer a Dios involucra un respeto, una consagración y una obediencia absoluta. Eso es temor. Si no temes, no obedeces. Si no temes, no hay respeto. No, un verdadero temor implica una obediencia, una consagración, un respeto total a la persona de nuestro Señor y Salvador, Dios y Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Y podemos ver que el temor a Dios tiene con ella muchas bendiciones, múltiples bendiciones. Para aquellos que hemos creído, si verdaderamente crees y temes, hay muchas bendiciones con temer a Dios. El temer a Dios en realidad es sabiduría misma. Vamos a ver Proverbios 9:10, eso lo sabemos por lo que nos dice aquí Proverbios 9:10, que el inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero vamos a leerlo. Proverbios 9:10 dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es el conocimiento del Santísimo? Teología. Eso es el conocimiento del Santísimo, teología. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, la teología, es la inteligencia. Yo he tenido muchos pastores en los últimos años a echarme en cara que vemos mucha teología en nuestra iglesia y en nuestro instituto. Y me dicen, sí, mucha teología, pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está la práctica? Mucha teología y mucha teología. La teología nos lleva a la práctica. Si no tienes teología, no tienes conocimiento de Dios, primero no tienes inteligencia. Y obviamente si no hay teología, pues tampoco eres sabio. Y si no hay teología, entonces no hay doxología. Y si no hay doxología, entonces no hay práctica.
No hay servicio. Todo comienza con teología. El temor a Dios es sabiduría. Y eso es el conocimiento del Santísimo. Teología. Si no conoces teología, no tienes temor. Si no conoces a Dios, no tienes temor. Si no tienes teología, no tienes doxología. Si no tienes esto, no tienes una vida cristiana. Ponemos énfasis en la teología. Es sabiduría e inteligencia. Ahora vamos a ver estos salmos. Salmos 145, donde podemos ver beneficios si nosotros tememos a Dios. Salmos 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. No era el versículo que estaba buscando, pero eso está bueno también. Versículo 10, te alaben, doxología, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Por qué? ¿Por qué bendigo a Dios? Por sus misericordias, porque Él es bueno sobre todas sus obras. Y los santos, es decir, lo que hemos tenido la experiencia de la gracia, le alabamos por sus obras. Doxología nuevamente. Precioso. No era el versículo que estaba buscando, pero salió muy bien. Ok, Salmo 147, 11. Dice la palabra: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Wow. El temor a Jehová complace a Jehová. La doxología complace a Jehová. El estudio de su persona complace a Jehová. Proverbios, capítulo 14. Y con esto ya casi terminamos, hermanos. Proverbios, capítulo 14. Versículos 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En otras palabras, aquel quien teme a Dios es sabio, es inteligente, es alguien que anda con el Señor, camina con Él y agrada a Dios. Dios se complace con sus santos que le temen. Versículo 8 de nuestra lectura, 8, 9, 10 y 11. Está haciendo un reto aquí en el versículo 8. El salmista dice: gustad y ved que es bueno Jehová. La palabra gustad implica ponlo a prueba. Pero pon a Dios a prueba para que veas que verdaderamente es bueno y que Él es fiel a su promesa, que Él es fiel a sí mismo, que Él es verdadero, que Él no te dejará, no te desamparará, no te avergonzará. Al contrario, te va a dar misericordia, te va a dar bondad, te va a dar riquezas celestiales, te va a dar más de 3,000 promesas. Él es bueno. Pruébalo para que veas que Él así es. Gustad y ved que Él es bueno. Este mismo reto que el salmista hizo al pueblo hebreo es el mismo reto que tenemos hoy. Pruébalo. Estudia su persona. Estudia teología para que sepas por qué engrandecer su nombre, cómo engrandecer su nombre, para que aprendas también a temerle de forma verdadera, escudriñando su palabra y obteniendo las promesas fieles que Él te dice que te dará. Prueba a Dios y ve que Él es bueno. ¿Por qué estudiar teología? Porque sin teología no hay nada.
Sin teología no hay sabiduría. Sin teología no hay inteligencia. Sin teología no hay doxología. Mi reto para ustedes es que estudien teología. Eso es todo. Fuera de eso no hay nada. Que comprendan también y pongan a prueba su estudio teológico. Prueben y gusten y vean que Dios es bueno. Vamos ahora. Señor, gracias porque usted es bueno, porque usted es grande, porque usted es misericordioso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Creador, Redentor, justicia, misericordia, gracia. Señor, usted es todo para nosotros. Nosotros dependemos completamente de su grandeza. Señor, usted nos libró, nos libra, nos librará. Su Hijo Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Damos gracias porque Él nos ha comprado, nos ha redimido con su muerte y sangre preciosa. Gracias, Señor, porque en la persona de su Hijo Jesucristo hay victoria en su resurrección también. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo está a la diestra del Padre el día de hoy, guardando nuestra salvación como nuestro sumo sacerdote que es. Y Señor, esperamos y engrandecemos su nombre, sabiendo que usted vendrá otra vez, por su iglesia primeramente, y posteriormente a eso, a establecer su reino, el cual ha sido anhelado por los que le temen por miles de años. Damos gracias por todo en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey, Salvador y Redentor.